Buenas, soy Ángel Luis Anciria y voy a explicar el proyecto que hemos llevado a cabo en la asignatura de Sistemas Empotrados Distribuidos y Ubicuos del Máster de Ingeniería Informática. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? En este proyecto vamos a llevar a cabo una estación meteorológica donde recibiremos la luminosidad, la temperatura y la inclinación con un sensor. Esa información la analizaremos y procedemos a aplicar en el medio cambios con actuadores. ¿Qué puntos vamos a tratar? Los primeros que vamos a tratar son 4 puntos. Lo primero que vamos a tratar es el diseño y fabricación de una PCB. Vamos a presentar los sensores y los actuadores que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con un sistema operativo y vamos a ver el consumo y envío de datos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es recoger la información del medio, analizarla, ver cómo debemos actuar con las diferentes condiciones y demás de una máquina de estado que veremos a continuación y presentar al medio con los actuadores una reacción. En el diseño de fabricación de la PCB tendremos que tener en cuenta una huella de Arduino, que es lo que posteriormente utilizaremos para acoplarlo a nuestra placa Arduino. Vamos a usar pulsadores, vamos a usar LED, vamos a usar resistencia, vamos a añadir un joystick que es un añadido y vamos a usar diferentes conexiones entre los diferentes componentes. Lo que vemos arriba a la derecha es la huella de Arduino. Esta huella se coge de una librería. A la izquierda, en el centro, vemos cómo hemos añadido un joystick que tiene conexiones tanto analógicas como digitales. Abajo a la izquierda vemos otro componente. En la parte derecha vemos los 4 pulsadores y los 4 LED. Mi conexión está hecha para que cuando se pulse el LED se encienda. Y abajo en el centro vemos las conexiones que hemos preparado en nuestra PCB para los 2 actuadores que vamos a utilizar. En la imagen que vemos aquí a la derecha es cuando ya hemos añadido todos los componentes, lo tenemos que distribuir en nuestra PCB, en nuestro diseño PCB. Lo que hacemos es posicionarlo de la forma que sea más ergonómico utilizar los diferentes componentes. Y ahora vamos a utilizar para conectarlo los wires. Tenemos que tener en cuenta las capas. Las capas son por donde trazamos las conexiones entre los diferentes componentes, y los drills. Los drills son los taladros que se usan para atravesar de una capa a otra y posicionar los componentes. En este diseño que os muestro hemos intentado usar solo una capa, pero nos ha sido imposible por 4 cables que, si los vemos de diferente color, en color rojo. Los que están en color rojo irían en otra capa, las conexiones, y los que están en color azul irían en una capa. Después en la parte derecha vemos las 2 conexiones de los actuadores. Vemos a la parte derecha, en el centro, el joystick. Arriba y abajo, en la parte derecha, vemos los drills que conectan con la placa. En la parte izquierda vemos los pulsadores y los LED al lado. Y este sería nuestro diseño de nuestra board. Ahora vamos a presentar los sensores y actuadores que vamos a utilizar en nuestra estación meteorológica. Lo primero que vamos a ver son los 3 sensores que vamos a utilizar y después vamos a ver los 2 actuadores. El primer sensor que vamos a ver es el MPU 650, es un acelerómetro y giroscopio en 3 ejes. Nos arroja la inclinación que va variando en la placa, tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. El siguiente que vamos a ver, un sensor LDR. El LDR es un fotorresistor. Nos arroja valores de 0 a 1024 y, dependiendo de la luminosidad que reciba, es más resistente o menos resistente al paso de la corriente. Lo vamos a usar para ver la luminosidad que tenemos en el medio. El siguiente sensor que vamos a utilizar es el DHT22. Es un medidor tanto de temperatura como de humedad.
La temperatura nos arroja de 0 grados a 50 grados y la humedad nos arroja del 20% al 80%. Ahora vamos a ver los actuadores. El primer actuador que vamos a ver es el servo. El servo es un motor de corriente continua que nos presenta un ángulo de 0 a 180 grados. Y el último actuador que vamos a ver es un ventilador. El ventilador es un motor de corriente continua. En este que vamos a utilizar podemos configurar el sentido del giro y la velocidad. Y por último, en esta diapositiva, vemos todas las conexiones, tanto con los actuadores como con los sensores de nuestra placa Arduino, nuestra protoboard y los 5 componentes que he explicado anteriormente. Arriba a la derecha vemos el ventilador, a la derecha más abajo vemos el servo, a la izquierda totalmente en la protoboard vemos el IMU 6050, a la derecha del IMU vemos el DHT22 y a la derecha vemos el LDR. Cada uno va conectado, hay que tener en cuenta si va conectado a un puerto digital o a un puerto analógico. Ahora vamos a ver el sistema operativo. El sistema operativo que vamos a utilizar en nuestra estación meteorológica es RTOS. RTOS es un sistema operativo en tiempo real, nos arroja inmediatez y podemos usar multitarea. En la imagen de la derecha podemos ver los estados de las diferentes tareas en los que puede estar y los diferentes cambios que se pueden producir. Los 4 estados que pueden estar es Ready, Waiting, Execution y Inactivo. Ready es preparado, Waiting es esperando, Running es la que está en ejecución en este momento y Inactive es parada o en stand-by. Ahora vamos a ver en nuestro sistema operativo dos componentes que vamos a utilizar. Uno son los semáforos y otro son las colas. El semáforo es un sistema que nos permite controlar la ejecución de tareas, dar paso a otras tareas. Control de estado de inicialización. Nos permite decir si está cerrado o está abierto cuando declaramos el semáforo. Nosotros vamos a usar 2 semáforos para liberar 2 tareas. Y después tenemos las colas. Las colas son sistemas que podemos transferir información de una cola a otra. Usamos en nuestra cola el sistema FIFO y nosotros vamos a transferir en la cola un struct. El struct lo declaramos con diferentes apartados que rellenaremos cuando llamemos a las funciones. Ahora vamos a explicar la task 1. La task 1 es la tarea 1 de nuestro sistema operativo. Se ejecutará cuando el semáforo mutes 1 se libere. Será la encargada de llamar a las funciones giroscopio, luminosidad y humedad UMT. Estas funciones serán las encargadas de recoger los datos de nuestros sensores, que son 5 valores, y recogerlos. Después, una vez que tenemos esos 5 valores recogidos, debemos hacer un cálculo de checksum. El checksum es el encargado de, mediante un cálculo, arrojar valores de 0 o 1 para que cuando llegue al destino deshacer ese cálculo y comprobar que la traza que se ha transportado no ha sufrido ninguna alteración. Con los 5 datos que hemos recogido y el checksum vamos a crear un struct que llamaremos sMessage, que tendrá un ID y 6 datos. Los 6 datos son el eje X y el eje Y del giroscopio, la luminosidad, la humedad, la temperatura y el valor de checksum. Este struct se añadirá o se encolará mediante la XQE que conectará la tarea 1 con la tarea 4. Ahora vamos a analizar la tarea 2. La tarea 2 se ejecutará cuando el semáforo mutes2 se libera. Lo primero que tenemos que comprobar es el valor de la tarea, de la variable global ACT. Esta variable global se rellenará en la tarea 3, que veremos a continuación. Si esta variable global
tiene el valor 1, se debe de mover el servo. Por lo tanto, se llamará la función movServ. Los valores que puede traer esta variable que recibimos del actuador puede ser 0 o 9. 0 quiere decir que el servo tiene 0 grados y 9 quiere decir que tiene el valor máximo de ángulos, que son 180. Para ello vamos a usar un factor multiplicador 20, porque solo vamos a usar un dígito para decirnos el ángulo que tendrá. Ahora vamos a, si recibe 1 en la variable ACT, vamos a ejecutar la función movVent, que es mover ventilador. De igual modo, va a recibirse 0 o 9. 0 quiere decir que el ventilador estará parado y 9 quiere decir que tendrá la potencia máxima. La potencia máxima que puede recibir este dispositivo es 255. Por ello vamos a usar un factor multiplicador que es 28 para que 0 nos arroje el mínimo valor y 9 el máximo valor. Además, usaremos otra variable global para un extendido del proyecto, que es gir, que puede modificar el sentido del giro. Ahora vamos a explicar la tarea 3. La tarea 3 es la encargada de recibir la información del puerto serie. En ella se encuentra una máquina de estado, que esa máquina de estado será la encargada de analizar y liberar los dos semáforos que tenemos. En esta diapositiva podemos ver la máquina de estado que sigue dependiendo del valor de C, que es el carácter que vamos recibiendo por el puerto serie. Los caracteres los vamos a recibir de uno en uno. En el estado 1 comprobaremos que C es igual a la apertura de la cadena, que es el corchete. Si se cumple, vamos al estado 2. Si no se cumple, vamos a error. Si en el estado 2 se cumple que es una A o una S, dependiendo de qué valor sea, si es S pasamos al estado 3 y si es A pasamos al estado 4. Si es S, vamos al estado 3 y comprobamos que el siguiente carácter es un cierre de cadena. Si es un cierre de cadena, liberamos el mutes 1 y volvemos al estado 1 para recoger un nuevo carácter. Si de lo contrario, en el estado 2 recibimos una A, pasamos al estado 4. En el estado 4 comprobamos que el siguiente carácter es una coma. Si es una coma, pasamos al estado 5. Si no es una coma, vamos a error. Si en el estado 5 comprobamos que es 0 o 1 el siguiente carácter que recibimos, pasamos al estado 6. De lo contrario, pasamos a error. En el estado 6 comprobamos que el siguiente carácter es una coma, que es un separador de valores. Si es una coma, pasamos al estado 7. En el estado 7 comprobamos que sea un valor entre 0 y 9. De 0 a 100 pasamos al estado 8. De lo contrario, pasamos a error. Y en el estado 8 comprobamos que es un cierre de cadena, un corchete. Y de 0 a 100 liberamos el semáforo mutes 2. En la siguiente diapositiva vemos los dos casuísticas que tenemos, los dos caminos que podemos seguir. Uno es el de la trama corchete S corchete, donde pasará del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 3 y del estado 3 a liberar el semáforo mutes 1. Esta tarea será la encargada de recoger el valor de llamar a la tarea que recoge el valor de los sensores. Ahora vamos a explicar el otro camino. El otro camino es cuando recibimos la trama abre corchetes A, 0,1, dependiendo del actuador que queremos activar. 0 es el servo y 1 es el ventilador. 0,9, el siguiente valor, que es la velocidad mínima o la velocidad máxima, o el ángulo mínimo o el ángulo máximo, y cierra corchete.
Este camino es simplificado quitando la otra casuística, y aquí podemos ver un poco más claro los pasos a seguir y cómo pasa de una tarea a otra con su correspondiente condición. Ahora vamos a explicar la tarea 4. La tarea 4 se activa cuando detecta que hay información en la cola. La información de la cola se mete en la tarea 1, que lo hemos explicado anteriormente, y se recibe un struct con los datos que hemos explicado anteriormente. Cuando recibimos el struct con el ID y los 6 datos, lo debemos de montar de la manera que mostramos en esta diapositiva, que es abre corchete o coma, la luminosidad, el separador, que es la coma, el eje X, coma, el eje Y, coma, la humedad, coma, la temperatura, coma y el checksum. Y por último cerramos la cadena de caracteres. Este es el ciclo con las 4 tareas que hará que nuestro sistema operativo active el lector de los sensores, o que muestre por consola lo que hemos recibido de los sensores, o por último que actúe con los actuadores. Ahora vamos a pasar a explicar el consumo y el envío de los datos. El primer ejercicio que hemos visto es el control local con Windows Form. Hemos creado una pequeña aplicación con Windows Form donde hemos usado Serial Port, Timer, Button, Testbox, Taskbar y Gráfica. Serial Port y el Timer son componentes ocultos. Serial Port es para establecer una comunicación con el puerto serie de la placa Arduino, y el timer es para hacer ejecuciones periódicas cada X task. El button lo usamos para invocar o para parar o reanudar el envío del comando al corchete GScorchete. El testbox es el componente que usamos para imprimir la respuesta de la placa Arduino con los valores de las mediciones de los sensores. El taskbar lo usamos para controlar los 2 actuadores. El de arriba es el servo, ¿vale?, que puede adoptar valores de 0 a 9. Como hemos explicado anteriormente, 0 es el valor más pequeño o parado, y 9 sería el valor más grande con el multiplicador. Abajo vemos otro taskbar que es para el ventilador, que va también de 0 a 9, que son para usar un dígito solo. Y a la derecha vemos un checkbox, que es el añadido, que es para invertir el sentido del giro. Y por último vemos a la derecha la gráfica, donde podemos ver reflejado la luminosidad, en la siguiente gráfica el eje X y el eje Y, y abajo la temperatura y la humedad. Estas gráficas van variando en tiempo real, cada X tab, dependiendo con qué frecuencia queramos que se actualice, van actualizándose y van mostrándose los datos. Ahora, dentro de la pasarela de conexión con la Raspberry Pi, vamos a ver la configuración con la base de datos. Lo más importante es crear la base de datos en MariaDB, después de instalar el componente MariaDB. Nosotros vamos a crear una base de datos que la vamos a llamar SEDU 2019. Dentro de esta base de datos vamos a crear nuestras tablas. La primera que vamos a crear es sensores. En la tabla sensores va a tener el ID, que será un autonumérico incrementando. Después tendremos el campo TS, que almacenará la fecha y la hora en la que hacemos el insert en la tabla. Y después los 5 valores de los sensores. A la derecha de esta diapositiva podemos ver los datos que arroja una select a esta tabla. Otra de las tablas que vamos a crear es historial. En historial tenemos un ID, que también es autoincrementada, un TS que nos guarda la hora y la fecha, la hora y el día y la hora que se hace el insert, y el estado y el actuador. Esto lo usamos por si es un ejercicio extra, que lo usamos por si, por ejemplo, se va la luz
y queremos saber o queremos que cuando se realme nuestra estación meteorológica vuelva al estado en el que se encuentra, guarda el estado del actuador, el último movimiento de ambos actuadores. Por lo que si nos vamos al máximoide podemos ver el último estado en el que se encuentra y reanudar como primera medida el estado en el que se encuentre. Después, dentro de la pasarela de conexión ya vamos a usar scripts de Python. En estos scripts de Python lo más importante antes de nada es la conexión con nuestra base de datos que hemos creado anteriormente. En nuestra Raspberry Pi vamos a ejecutar los comandos de Python. Uno de los comandos, por ejemplo, que vamos a usar es enviar el valor al corchete S-corchete, que pedirá la información a los diferentes sensores. Este comando llegará al Arduino y el Arduino devolverá el mensaje a la Raspberry Pi de los 5 sensores. Ahí podemos ver la cadena que recibimos, que es almohadilla O, coma, luminosidad, coma, eje X, coma, eje Y, coma, humedad, coma, temperatura, coma, checksum y cierre corchete. Cuando recibamos esta trama, lo primero que debemos hacer es comprobar que el checksum es el correcto, que la trama que ha pasado por un transporte no se ha producido ninguna alteración. Si la trama es correcta, creamos un insert y lo guardamos en la conexión de base de datos MariaDB. Almacenamiento en la nube. Lo primero que debemos hacer es registrarnos en la plataforma SyncSpeak. Hemos usado la cuenta de la universidad para el registro y una vez que estamos registrados y validado el usuario y la contraseña, lo primero que debemos hacer es validar un canal. El canal tendrá su identificación y esto nos sirve por si tenemos varias estaciones meteorológicas, es recibir información de varias de ellas. Nosotros nos vamos a centrar en una. Una vez que tenemos el canal registrado, debemos registrar los campos. Los campos nosotros vamos a registrar los 5, que son nuestras 5 mediciones, y vamos a ponerle un nombre. Una vez que lo tenemos registrado, debemos de coger el WriteAPI de nuestro canal. Este WriteAPI lo vamos a usar para que una vez que mandamos las mediciones se valide que es correctamente nosotros los que estamos enviando y que no viene de información de fuera, es como un validador, una clave validadora. Los envíos se hacen mediante el método POST desde un script de Python y la información se recoge desde nuestra base de datos. Leemos los valores de la base de datos con una select, los recogemos, creamos la URL para el envío mediante el método POST, le añadimos el WriteAPI al final y lo enviamos. Una vez que lo enviamos, el SyncSpeak lo recoge y lo almacena en la propia plataforma. Después nosotros tenemos un contador que es un IDMAX. El IDMAX nos dice por el registro que vamos almacenando o que vamos enviando datos a la plataforma SyncSpeak. Ahora lo primero que debemos hacer, que vemos en esta imagen, es cómo se construye la URL, cómo guarda los datos de la base de datos y lo crea para el método, para la petición de método POST. Y una de las mejoras en el envío es que si encuentra un ED superior, el tiempo de espera es mínimo, y si no lo encuentra, vamos aumentando el tiempo de espera. Esto quiere decir que si vamos leyendo de la base de datos y vamos mandándolo a la plataforma SyncSpeak, si tenemos muchos datos, el tiempo que pasa entre un envío y otro lo vamos a cortar para no colapsar más el tiempo de espera del envío de los datos. Y si vemos que en un tiempo que ya vamos nosotros enviando datos a SyncSpeak más rápido, que se van almacenando en la base de datos, lo que vamos es haciendo el tiempo de lectura en la base de datos más amplio.
Una vez que tenemos todos los datos subidos, en esta diapositiva podemos ver cómo se ven las gráficas de los valores que hemos ido subiendo a la plataforma y podemos analizar los datos, ver los datos, comparar datos, etcétera, etcétera. Por último, y esto es un extra, es consumir los datos de SyncSpeak. Mediante la API Request podemos hacer peticiones a SyncSpeak, ¿vale? Y nos arrojará un JSON. Este JSON lo parseamos, lo analizamos y lo imprimimos mediante la consola y mostramos los datos. Estas peticiones se pueden realizar desde una aplicación en Android. Lo que pasa es que por el tiempo nos hemos limitado a hacer una aplicación muy sencilla. Pues nada, esto es todo. Gracias por la atención que se me ha prestado y decir que la valoración mía de la asignatura es positiva y espero seguir avanzando en otra ocasión en estos conocimientos que nos habéis transmitido. Muchas gracias.